Hola. Hello. And I thought I remembered what I'm supposed to say to you Brazilians, but oi. Creo que me acuerdo de lo que le tenía que decir a los And brasileños. Hoy it's good to be here. es muy bueno estar aquí. And this is my third time in Mexico, Esta es mi tercera vez en México. and Kathy's first time. La primera vez para Kathy. And we have a 24-year-old son who thinks everything that's cool begins and ends in Mexico. Tenemos un hijo de 24 años que cree que todo lo bueno sucede en México. No offense to everyone down there in Buenos Aires and Sin ofender. Montevideo and Sin ofender a los de Buenos Aires y Montevideo. that country called Brazil. No offense to you guys. Y el país llamado Brasil. No, but our nadie se experience here in ofenda. Mexico, like the rest of South America, has been fantastic. Así que, pero mi experiencia en México, como en el resto de Sudamérica, ha sido excelente. Fantastic. Come on, we ready for the word? ¿Están listos para la palabra? Can I pray? ¿Puedo orar? Yep. Father, we just come before you Padre, venimos hoy delante de ti and we just still ourselves before you. y aquietamos nuestra alma delante de ti. We pray you use your word Oramos que uses tu palabra to reveal what you want to reveal. para que reveles lo que tú quieres revelar. And Lord, I pray for every person listening Y Padre, oro por cada persona que hoy está escuchando, that there be something personal for them. que reciban algo personalmente. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Well, you can take a seat here. Pueden My, tomar sus lugares. my assumption is everyone else who's online is you're already sitting. Y asumo que los que están en línea ya están sentados. So this is my second time since March 2020 that I've been speaking in a room with people in it. Esta es la segunda vez desde marzo del año pasado que estoy hablando frente a una audiencia, a una iglesia. In the UK, it's been we've either been locked in our houses Porque en el Reino Unido hemos estado encerrados en nuestras casas or severely socially restricted now for nearly 16 months. y severamente limitados socialmente ya por muchos meses. And so it's good to be out. Así que es bueno estar afuera. It's good to be out. That's all I can say. Es muy bueno estar afuera. Es todo lo que voy a decir. Okay, so here we go. So let's I was told I was supposed to have a title for my message. Me dijeron que se suponía que debía tener un título para mi mensaje, But I've never had a title in my life. pero nunca he tenido títulos en mi vida. So we come up with one, call it From Friends to Enemies to Friends. Así que se nos ocurrió ponerle de enemigos a amigos. So there it is. If you can make sense of the title in the context of my message, all power to you. Así que si eso tiene sentido ahorita que hablemos el mensaje, felicidades. All right, so what I'm going to do is I'm going to get Stephen to read a passage of Scripture. Así que le voy a pedir a Steven que lea un pasaje de la Escritura. And it's quite a lengthy bit, but I just want you to listen to this as he reads it out. Y es una porción grande, pero quisiera que escucharan a medida que leemos. Entonces, Colosenses capítulo 1, versos 13 al 27. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en Él en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne,
mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Well done. Bien hecho. Well done. So, hey, let's just take that for a moment. Just a couple of things I want to highlight. Tomemos eso por un momento y hay que resaltar algunas cosas. You know, maybe starting with where that passage of scripture where he finishes, where he just talks about this great mystery or this great secret that Christ lives in you. Podemos empezar por lo que leímos justo al final de esta porción, donde revela este gran misterio que dice es Cristo en ustedes. Something that sometimes I don't think we highlight enough, and we don't focus our attention enough on the fact that Christ lives in me. Y esto es algo que muchas veces pasamos por alto o menospreciamos, el hecho de que Cristo vive en mí. And we can spend a whole lot of time focusing on the God that is outside of us. Y a veces pasamos mucho tiempo enfocándonos en el Dios que está afuera, Working on behalf of us, que está haciendo cosas por nosotros. rather than the Christ who's within me, Más bien podemos ver al Cristo que llevamos dentro, enabling me, empowering me, transforming me. habilitándome, empoderándome y transformándome. Call it so it's not statements like I'm an overcomer, I'm victorious. Y luego tienes estas declaraciones de soy un vencedor, soy un campeón, I can do all things. puedo hacer todas las cosas, I can get through suffering. I can Puedo- get through trials puedo superar el sufrimiento, puedo superar las aflicciones. because He's in me. He's in me. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Some of the other things that Paul highlights, you notice as he's reading this, his passion not only for the message of Jesus Christ, Y otra cosa que vemos es que Pablo no solo está apasionado por el mensaje de Jesucristo, but his passion for the church. pero también está apasionado por la iglesia. He talks about the church. He talks about it, about Jesus holding it all together. Y habla mucho de la iglesia y de cómo Jesús es el que la mantiene unida. Talks about him being the head of it, Habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia, holding it all together. el que mantiene todo unido. I can remember when this whole pandemic started, Y me acuerdo cuando recién iniciaba la pandemia and I read that passage of scripture, y leí justo ese pasaje de la escritura. and I figured if Jesus can hold the whole world together, Y me dije a mí mismo, si Jesús puede mantener a todo el mundo unido and he can hold his church together, y puede unir a su iglesia, he can hold me together Él me puede mantener a mí en una pieza, because he's inside me. porque está en mí. He talks about Jesus right at the start there, where he says that Jesus is the visible image of the invisible God. Y donde empezamos leyendo vemos a Pablo hablando de Jesús como es la imagen del Dios invisible. I don't know how you create your picture of God. No sé qué imagen te has creado tú de cómo es Dios. We've all got a picture of God. We've all got a way of, this is how I see God. Y todos tenemos una imagen de cómo vemos o creemos que es Dios. Jesus is the visible image, the invisible God. Bueno, Jesús es la imagen del Dios And invisible. as I often say, is if you want to know what God is like, Y muchas veces he dicho, si quieres saber cómo se ve Dios, look to Jesus. ve a Jesús. You want to know what God's about, ¿Quieres saber cómo opera Dios? look to Jesus. Voltea a ver a Jesús. You want to have a look at what God's attitude towards you is, ¿Y quieres saber cuál es la actitud que Dios tiene hacia ti? look to Jesus. Voltea a ver a Jesús. You want to know how God would treat you,
quisiera saber cómo te trataría Dios, Look to Jesus. voltea a ver a Jesús. Jesus is our representation of God. Jesús es la representación de Dios. He's the one that actually shows us. The Bible talks about it takes on human form, La Biblia nos dice cómo Dios tomó forma humana, not to rescue us from God, no para rescatarnos de Dios mismo, but to reveal God's love towards us. sino para revelarnos el amor de Dios hacia nosotros. Hebrews chapter 1 verse 3 says that he is the very essence of God's nature. En Hebreos capítulo 1 leemos que Él es por naturaleza Dios. And so Jesus, when it comes to everything that and our reference point about what we are about, he is our reference point. Así que cuando volteamos a ver a Jesús, Él es nuestro punto de referencia cuando se trata de Dios. Amen? Amén. So if we start, I talked there where Paul there's those two things really in that passage of scripture is Jesus, who we are in Jesus, Algunas de las cosas principales que Pablo resalta en ese pasaje, en primer lugar es Jesús, las cosas de Jesús and his church. y también su iglesia. You can't separate Jesus from his church. Y te das cuenta que no puedes separar a Jesús de su iglesia. And you can't separate yourself from his church because the two are inseparable. Y luego no te puedes separar a ti mismo de la iglesia porque es un concepto inseparable. Right, so now hopefully you can follow me. Veamos si podemos seguir el hilo. All right, so we're going to go on a little bit of a journey. Is that all right? Vamos por un poco de un recorrido. ¿Están bien con eso? You okay down there in Buenos Aires? ¿Están bien allá en Buenos Aires? I know the Brazilians are with me, Yo sé que los brasileños están con todo and the Mexicans are on page here. So y los mexicanos están también en la misma página. well, okay, and the Mexicans are on page here. Y los mexicanos están con todo también. Right, so, okay, if you've got a Bible, let's open a Bible to Matthew chapter 9. Si tienes una Biblia o me sigues, vamos a Mateo 9. Now, let me just give a quick overview of this passage of scripture I'm going to read from. Y déjame darte un pequeño resumen de este pasaje que vamos a ver. Matthew is the author of the Gospel of Matthew. Mateo es el autor del Evangelio de Mateo. Right, now I know that's not revelation. Ahora, right? sé que eso no es una gran revelación. However, in this passage of scripture here that I'm reading, Matthew's actually talking about his own coming to know Jesus. Lo interesante es que en este pasaje Mateo mismo está escribiendo del momento en el que él conoció a Jesús. Almost to the point where you could read a little bit and go, so here's my testimony of coming to know Jesus and what he is about. Así que pudiéramos abordar este pasaje como Mateo diciéndonos, mira mi testimonio de cómo conocí a Jesús. All right, and so it says here, as Jesus was walking along, he saw a man named Matthew Así que leemos que Jesús iba caminando y encontró a un hombre llamado Mateo, sitting in his tax collector's booth. sentado en la oficina de los tributos, He says, follow me and be my disciple. y le dijo, ven tras mí, y levantándose lo And then siguió. Matthew just got up and followed him, it says. Mateo lo siguió. All right, then it goes on, it says that then Matthew invited Jesus and his disciples to his house. Luego leemos que Mateo invitó a Jesús y a los discípulos a su casa. And verse 11 says, but when the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with such scum? Pero cuando los fariseos se dieron cuenta de esto, le fueron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué comes con gente tan reprobable? And then Jesus makes this comment in verse 12. He says, when Jesus heard this, he said, healthy people don't need a doctor, sick people do. Y cuando Jesús escuchó esto, les respondió en el verso 12, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están And then he added, enfermos. now go and learn the meaning of this scripture. Y dice, pero vayan y aprendan lo que significa esto. I want to show mercy, not offer sacrifices. Misericordia quiero y no sacrificio. For I've come to call not those who think they are righteous, but those who know they are
sinners. porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Now, just where he says, I want you to show mercy. Mercy just means compassion in action. Cuando él dice misericordia, quiero, To simplify. misericordia significa compasión Where he en says, acción. and not offer sacrifices. In other words, not offer religious piety. Y cuando dice no quiero sacrificios, se refiere a que no quiere simplemente rutina religiosa. Right? So he says a couple of things here, right? So firstly, he says healthy people don't need a doctor. Algo de lo que podemos resaltar acá es cuando él empieza a decir los sanos no necesitan a un doctor, a Now un you've got to médico. remember this is Jesus' response to the Pharisees who saw the disreputable sinners and labeled them scum that were at Matthew's place with Jesus and his disciples. Ahora tenemos que ver que esta fue la respuesta directa a lo que los fariseos le estaban diciendo a Jesús acerca de la compañía con la que estaba. So the tension here is you've got the Pharisees La tensión con la que nos encontramos es que por un lado tienes a los fariseos, who saw sin as a crime, y los fariseos que veían al pecado como un crimen. and perhaps Jesus inferring that he doesn't see sin as a crime, he sees it as a sign of unhealthiness. Y quizá lo que Jesús está diciendo es que él no ve el pecado como un crimen, sino como una señal de que algo no está sano. And more about the condition or the human condition that needs healing. Y más bien una condición, una enfermedad que requiere ser sanada. Because he's our healer. It doesn't matter if as I said, you want to know what God's like, look at Jesus, and you follow Jesus through any of the Gospels, and what was the standout thing about him apart from how smart he was? It was healing. Porque si vemos a Jesús como nuestro sanador, y estábamos diciendo que Él es la imagen de Dios, cuando tú ves a Jesús, ves a Dios que es nuestro sanador. He healed, he restored. Él sana y Él restaura. So the big challenge here is for all of us is do I see sin as a crime, or do I see sin as something that needs God's healing and restoration? Así que el desafío para nosotros es hacernos la pregunta, ¿acaso veo yo al pecado como un crimen o como una enfermedad que requiere ser sanada y restaurada? Is he the punisher or is he the healer? Es decir, ¿necesita castigo o necesita a un sanador? I think he brings out here, he's not the punisher. I think he brings out that he's the healer. Yo creo que nos encontramos con un Jesús que no es el que castiga, sino el que sana. Amen? Amén. So then here's another interesting thing he brings out. Acá hay otro punto interesante que podemos ver. He says, for I've not come to call those who are righteous, Dice, but porque- those who know they are sinners. Dice, porque no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. Now, what's interesting here is we can read that and we just quickly overlook, I've come to call. Y a veces podemos leer esto y simplemente podemos asumir a grandes rasgos, Él ha venido a llamarnos. Some study or some reading that I was just doing recently, Y estaba haciendo un pequeño estudio hace poco what that word call means. acerca de qué significa esta palabra llamar. That word call means, or it implies, as if you were gathering people together almost as a fighting force. Lo que hay detrás de esta palabra, el llamar, es como convocar a alguien casi para una acción, como llamar hacia tomar armas. In other words, so Jesus is saying, I've not come for what you think I've come for. What I've come for is to call people who are humble enough to know that they need me. Así que lo que Jesús está diciendo es, ustedes asumían que yo venía a algo, pero realmente vengo a llamar a personas que sean lo suficientemente humildes para venir y reconocer que me necesitan. And I'm going to form them into something. Y voy a formar algo de ellos. I'm going to form them into something. So this Los voy a right formar. here at the beginning, I sort of look at this potentially as the beginning of Jesus implying to his disciples that he's got something bigger in mind than perhaps what they had in mind. Y yo veo este pasaje y veo quizá el primer destello de Jesús llamando a sus discípulos y dejándoles saber que Él tiene un plan grande para ellos. All right. So Matthew chapter 16.
Así que si vamos a Mateo capítulo 16, Right? Jesus says to Peter, Jesús le dice a Pedro, "Who do men say that I am?" ¿quién dices tú que yo soy? Peter replies to Jesus, as most of us know, Pedro le responde a Jesús como quizá ya has escuchado. "Some say you're this, Algunos dicen que tú eres some esto, say you're that." algunos dicen que tú eres lo otro. And then Peter, when he finishes, Jesus asked him a question. He said, "But who do you say that I am?" Pero después de que le responde a qué dicen otros que yo soy, el Jesús le pregunta personalmente, ¿qué dices tú que yo soy? Peter's answer was, Y la respuesta de Pedro "I see that you are the Christ, the Son of the living God." le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesus' reply to him Y luego Jesús le responde, after that was, justo después, "Blessed are you, Peter." seas bendito, Pedro. And then you read on through that verse, Y sigues ahí. and he says, "And upon this rock," Y dice, sobre esta roca. and what was Peter's revelation? Christ. Who was Christ? What does that mean? Christ, my Savior. Christ, the one that heals. Christ, the one that rescues. Christ is the one that restores. ¿A qué roca se refiere a la revelación que Pedro tuvo? Que Jesús es el Cristo, el que salva, el que restaura, el que reconstruye. I'm going to build my church. Sobre esa revelación, esa roca, edificaré mi iglesia. Now, as most of us, if you've been around church for a while, the word church translated into another language is the word ecclesia that is put out, that we talk about. Y luego, si has estado tiempo en la iglesia, la palabra iglesia la podemos ver representada como eclesia, es la palabra que ocurre en los textos originales. You know, the amazing thing about the word ecclesia, it was actually a secular word. Lo interesante de la palabra eclesia es que tiene un origen secular. And the word was always used in the context of calling or gathering together for a purpose. Y esta palabra siempre se usaba en el sentido de llamar a un conjunto de personas para un propósito en específico. So in Matthew chapter 9, I've come to call. Así que en Mateo 9 vemos a Jesús I'm diciendo, coming to form something. he venido a llamar a personas, estoy Matthew formando algo. chapter 16, I'm going to build this ecclesia. Mateo 16 leemos, voy a Jesús This people who are called, diciendo que gathered va for a purpose. a edificar a su iglesia, este grupo de personas llamados por un propósito en So particular. there's this gathering of people. Así que hay esta recolección de personas. How we doing? We getting there? We're good. Right. It's all right. I know. I just got to build bit by bit, right? Vamos construyendo esto. Right. No. So here's the challenge, right? Y aquí está el desafío. In the world we live in today, En el mundo en el que ahora vivimos, Jesus uses the word call in Matthew chapter 9, just as one of the examples. Jesús usa esta palabra llamar en Mateo 9. He says he's going to build a church, which is the calling of people to a purpose. Dice que va a llamar a su iglesia, el conjunto de personas con un propósito. Yet we live in a secular world, a world that's been so marked by secularism, Pero vivimos en un mundo secular que es definido por el secularismo, where God has actually been diminished. donde Dios ha sido hecho a un lado. In a lot of modern secular countries, I think people are trying to create God in man's image rather than us being created in his image. En los países más desarrollados lo ves, estamos como raza humana tratando de crear a Dios a nuestra imagen en vez de reconocer que Él nos formó a su imagen. We live in a postmodern world Vivimos en un mundo postmoderno, where truth is relative. donde la verdad ya es relativa. Whatever you want to be true is your truth. Lo que tú quieras que sea verdad es tu verdad. And if you disagree with my truth and I disagree with your truth, then we're at odds with each other. Y si yo tengo mi verdad y contradice a tu verdad, entonces estamos uno contra el otro. And we see in the world, if we watch over 2020, we just watched how people were just so combative and so polarized. Y si observas lo que sucedió, sobre todo en el 2020, ves a grupos de personas completamente polarizados y antagónicos. The world we live in has been highly individualized through secularism. El mundo en el que vivimos ha sido ahora individualista a través del secularismo. Some commentators say individual, it's more talk about as in the context of the cult of the individual.
Y hay incluso comentaristas sociales que identifican esto y le llaman incluso la secta del individualismo. It's all about me, my, Porque ahora todo se Mine. trata de lo que es mío, de yo. We're an increasingly liberal world Y incluso vivimos en un mundo liberal. where you start putting all of those things together Y si juntas todas estas cosas, and we find ourselves withdrawing ourselves from God as the one who ultimately sets the agenda. y en medio de todo esto, y luego te hace hacerte para atrás en ver a Dios como el que pone todo en su lugar, That God's the one that's got a story, que es realmente Dios el que tiene la historia, and He wants to pull all of us into His story. y que Él nos quiere invitar y hacer parte de su historia. We live in a world now where we've all got a story, Porque en el mundo hoy todos tienen una historia, and it's a story that we create for ourselves. y es una historia que cada quien crea. Instead of Jesus being the author and the finisher of life, En vez de Jesús ser el autor y consumador de la vida, we live in a world where I can be the author and finisher of my own life. vivimos en un mundo donde yo soy el autor y el consumador de mi vida. And I'm writing my own story, Y yo escribo mi historia, which is in contrast to what Jesus said. que está en completo contraste con lo que Jesús enseñó. As He wants to draw us into His purpose. Porque Él nos quiere invitar a sus propósitos. If we're not careful, we find ourselves saying, hey, I've got a purpose and I want to get God to back my purpose. Porque si no tenemos cuidado, podemos empezar a decir, yo tengo un propósito y quiero que Dios me ayude a mí en mi propósito. Rather than God's got a purpose and I've got to work out how to align my life with His purpose. En vez de ver los propósitos de Dios y cómo puedo alinear mi vida a su propósito. So we have these tensions going on. That's all I'm trying to highlight. Así que existen estas tensiones, que es lo que estoy tratando de resaltar. Where ultimately what Jesus was doing here with these people Que es al final del día lo que Jesús está comunicándole a sus seguidores. is He was trying to mold them together into an interconnected group A medida que los está formando y edificando a un grupo interconectado. that would reveal Him. Que al final del día lo habría de revelar a Él. And for the sake of time, there's lots of ways I could talk about that, but He's trying to take this group of people that were literally, if we think about it, the ones that were at Matthew's dinner party, Y si vemos a este grupo de personas, los que están con Mateo en la cena, and He was molding them together, Jesús los está uniendo y formando, where ultimately the thing that they would be known for, He talked about in John chapter 13, y ese grupo de personas serían después conocidos por algo. En Juan lo leemos. where he says, let me give you a new command. En Juan 13 Jesús les dice, déjenme darles un nuevo mandamiento. And this new command is, Y este nuevo mandamiento all right, is that I want you to love one another how I've loved you. Jesús les dice, este nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado a So ustedes. it's not love one another how you want to love one another. Es decir, no les dijo, ámense unos a otros como ustedes quieran amarse unos a otros. But it's love one another how He loved them. Es más bien, ámense unos a otros como Él los amó. And that was to be the mark of the fact that they were this group of people Y ese debía de ser el emblema, la marca de ese grupo That de had been personas, called. los llamados, that had been gathered together que habían sido llamados a asamblea for a purpose. por un propósito. It's we've got a mission. Not Nosotros I've got a tenemos, mission. nosotros tenemos una misión, no es yo tengo una misión. See, we've so personalized everything Porque hemos personalizado todo. that we've turned ourselves into these little islands. Porque nos hemos convertido en islas. We see ourselves completely as individuals in Christ if we're not careful. Nos vemos completos como individuos en Cristo. And have lost sight of the wonder and the potential of the fact that we are actually a part of something. Y hemos perdido de vista el asombro y el potencial detrás de que somos algo juntos, unidos. No. Okay, so
Now, let me give you some point, get into my message, right? So Ok, ahora vamos a entrar al mensaje. I needed to say all of that so I can start saying this, all right? Tenía que decir todo eso para empezar a decir Because- lo siguiente, ¿va? If I hadn't have said that, then this isn't going to make that much sense. Porque si no decía eso, lo que voy a decir ahora no tendría tanto All sentido. right, so now the message begins from enemies to friends. Ahora vamos a comenzar con el mensaje de enemigos a Right? amigos. There, we got it in. There, we got the title in, right? Logramos So el start título. of the message now is from enemies to friends. Así que el comienzo del mensaje ahora es de enemigos a amigos. Right, now, okay, so I want you to think about this. Let's get back to Matthew's dinner party. Quiero que pensemos en esto. Vamos a regresar a esa escena en la casa de Mateo. There was Matthew and his friends. Están Mateo y sus amigos. There was Jesus, and there was the disciples that had already been called. Está Jesús con los discípulos a los cuales él ya había llamado. You've got this group of people that he's forming. Y es este grupo de personas que él está llamando. Like, you could almost say, when I look at it like this, it's almost like, is this the beginning of the church? Y cuando yo lo veo, me hago la pregunta, ¿acaso este es el comienzo de la iglesia? Now, often we'll look at it and we go, well, no, Acts chapter 2 is the beginning of the church. The Holy Spirit come and rah, 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 rah. Y luego But, dices, no, está en los Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo y todo eso, todo eso. you know, the Holy Spirit came upon this group of people. Pero cuando lo ves, el Espíritu Santo sí vino en Hechos 2 sobre And he esas personas que And he estaban empowered ahí. them. Y les dio poder, You know, dunamis power. el poder dunamis de Dios. All of that. But just come back here to this group of people in Matthew's house. Pero simplemente veamos a este grupo de personas en la casa de Mateo. Who was most likely there? ¿Quién es probable que hubiera estado ahí? Well, we know Matthew was there because he's writing about himself. Pues sabemos que Mateo estaba ahí, él escribe de esto personalmente. Who was Matthew? ¿Quién era Mateo? Well, he's the author of the Gospel of Matthew. El autor del Evangelio de Mateo. But let's look a little bit deeper, right? Pero vamos una capa más profundo que eso. He was a tax collector. Era un cobrador de impuestos. So what, a tax collector? ¿Y qué es un cobrador de impuestos? But being a tax collector in that context El contexto de un cobrador de impuestos en esa era placed him as an enemy of the state. lo convertía en un enemigo del Estado. He was one who was collaborating with the Romans. Él colaboraba con el Imperio Romano. Now, he would not have been the favorite man in the room. Él no era la persona más popular en esa habitación. And he wouldn't have been the favorite man into the room who was probably also there, a guy called Simon the Zealot. Otra persona que probablemente no era muy popular era Simón, el celote. Because Simon the Zealot was a zealot who was probably fighting on behalf of the Jewish people. Porque tienes a Simón que como un celote estaba peleando por el pueblo judío. Against the occupying forces of Rome that Matthew was a collaborator with. Él peleaba por los judíos en contra de la ocupación romana, la cual Mateo representaba y colaboraba con ellos. So a little bit of tension in the room, I would suspect. Así que sospecho que había algo de tensión Just en la a little bit of habitación. tension. Un poco de tensión. Add to that, you've got Mary, who was most likely there, Agrégale probablemente a María que estaba ahí. who she had a whole lot of demons cast out of her. Sí, María que leemos en un recuento que tuvo muchos demonios que expulsaron de ella. Which meant she was probably crazy. Que significaba probablemente estaba medio loca. And she's probably known as that. Oh, careful, here comes Mary. Quizá decían, Oh, cuidado, ahí viene María. who knows what she's going to say? Who knows what she's going to do? Watch out. ¿Quién sabe qué va a decir ahora? Cuídense. And now here she is in the same group. Y ahí está ella en ese grupo de personas. You got the zealot, Tienes al celote, the collaborator, al que coopera con Roma, the crazy chick. la que está medio loca. I mean, conversation would have been interesting. La conversación ha de haber estado increíble. Not to mention you got the sons of Zebedee in the room. Tienes a los hijos de Zebedeo también en ese cuarto. Right? Sons of Zebedee, they were sort of self-entitled, privileged prats. Los hijos de Zebedeo eran como estos tipos privilegiados que se creían la gran cosa.
They were entitled. Their mum in Matthew chapter 20. Se creían y tenían mucho privilegio. De hecho, su mamá en Juan Jesus, le dice, Jesús, my sons, mira a mis hijos, at your right hand, your left hand, siéntalos, uno a tu derecha, uno a tu izquierda. power and status, Querían poder y estatus, privilege. privilegio. And they got the mother of all lessons in that chapter about that you don't go after power and status. Y ahí Jesús les dio una señora enseñanza acerca de no perseguir poder y estatus. So can you imagine what it would have been like, the group dynamic of this group of people that Jesus said, I've come to call. Así que te puedes imaginar la diversidad y la dinámica social en este grupo que Jesús ahora está diciendo, yo los estoy llamando. I've come to call aside from my purpose. Los vine a llamar para mis propósitos. And I'm going to do something in them Y voy a hacer algo en ustedes so powerful tan poderoso that they're going to be known by their love one for another that represents my love towards them. que serán conocidos por la manera en la que se aman entre ellos, que es la manera en la que yo los amé. You with me? ¿Me van siguiendo? So he says, he says the same as I've loved you. Dice, amen como yo los amé a ustedes. Now you got to remember now, if we sort of get on with these guys and girls, Y a medida que avanzamos y vemos a estos personajes, what did Jesus do on the cross? ¿qué logró Jesús en la cruz? One of the most profound things he did was he said, Father, forgive them. Una de For las they don't know what they do. Una de las cosas más increíbles que sucedieron en la cruz es que Jesús dijo, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. So then it was like, but who was he saying that to? Bueno, ¿a quién se refería? He was saying it to the people who put him on the cross. Se lo estaba diciendo a las personas que lo habían clavado a la cruz. The powers of Rome, El poder de Roma, the powers of religion, el poder de la religión, the friends that had betrayed him, los amigos que lo traicionaron, everyone that allowed him to go to that cross, he said, I forgive you. todos los que hicieron que él terminara en una cruz, él les dice, los perdono. And in that statement, he picked up in Matthew chapter 6, Y si vemos esa declaración, podemos ver en Mateo capítulo 6, but I say to you, love your enemies instead of hate them. que Jesús dice, amen a sus enemigos en vez de odiarlos. But then 3 days later, from the cross, he dies on the cross, he's risen from the dead. Pero si vemos 3 días después de la cruz, él resucita de entre los muertos. John chapter 20 Juan capítulo 20 says that Jesus entered the room. dice que Jesús entró al cuarto. And I like the way he entered the room. If you read it, he entered the room by just walking through the wall. Y si te das cuenta, dice que entró al cuarto simplemente atravesando las paredes. Now that's a freak out. Esa es una escena. We're still trying to work this out, guys. Same group of people that were there at Matthew's dinner party. Estamos trabajando en esto. Se están dando cuenta, es el mismo grupo de personas que estaban en la cena con Mateo. Same group of people that he said, by this love, you're going to be known that you're my disciples. El mismo grupo de personas a las que les dijo, serán conocidos por ser mis discípulos en cómo se aman. In a little bit of disarray. Y ellos están en un tiempo muy loco. So it could have been everything from, well, is this true? Is this real? Así que quizá ellos estaban preguntando cuando llegó Jesús, ¿esto Let's es de verdad? ¿Esto es let's real? deconstruct things here to find out if what we're following was real. Hay que deconstruir un poquito para ver si era real lo que creíamos. To, oh my God, we betrayed him Y se dan cuenta, lo traicionamos. and he raised from the dead. Y ahora volvió de entre los muertos. And what's going to go on here? ¿Y qué está a punto de suceder? And the dude just walks through the wall. Y el tipo atraviesa los muros ahora. Hi guys, I'm back. Volví. Now, you imagine the tension now. ¿Se pueden imaginar la tensión en ese momento? Are we good? ¿Todo We bien? good? ¿Seguro? Just checking, are we good? Hey Jesus, are Solo we good? checando, ¿todo bien, Jesús? Right? And if you have a look at what he did, he showed them his hands Pero Jesús va y les muestra sus manos, on the cross. sus heridas. Father, I forgive them, Él dijo, todos son perdonados. for they know not what they do. Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. And then he said to them, he says, peace to you. Y en esa escena Jesús les dice,
paz con ustedes. Which that word peace just simply means the tranquil state of salvation. Y- In y other es- words, the salvation that Jesus brings. Y esa palabra paz significa simplemente tranquilidad en la salvación que Jesús ofrece. They would have understood salvation, but now he's saying, hey, here it is. Ellos entendían salvación como un concepto, pero ahora Jesús llega y les presenta la salvación. I'm speaking this to you. Ahora yo les estoy hablando la verdad de la salvación. And it's a tranquil state of salvation that causes you not to fear anything from God. Y la paz es el estado pacífico de la salvación que te hace no tenerle más miedo a Dios. So then when Jesus walks in and says, hi guys, Así que cuando Jesús entra y les dice hola, as he steps through the room, a medida que atraviesa los muros, hey, you have nothing to fear les está diciendo no tienen nada que temer, because we're friends. porque somos amigos. Amen? Amén. All right, now, right, now it's part 2 of my message, Vamos a la parte 2 del mensaje all right, and then we'll try and pull it together. y luego vamos a tratar de You with me? unirlo todo. ¿Siguen acá todos bien? Yeah? All right. Because I believe if we can get this, right? Porque yo creo que si podemos entender esto, Because I have a feeling that church before COVID-19 is not going to be the same as church after COVID-19. tengo esta idea de que la iglesia antes del COVID-19 era una, pero la iglesia después puede ser otra. I have a feeling that God is wanting to do something. Tengo el presentimiento de que Dios quiere hacer algo. The world's a mess. El mundo está en desorden. Doesn't matter which way you look at it, the world is a mess. Donde sea que voltees hay un desorden en todos lados. And I firmly believe that the church of Yo- Jesus Christ Firmemente creo que la iglesia de Cristo Jesús is within God's plans, es el plan de Dios that something really fresh, para traer algo fresco, something really new that actually happens to be old, algo nuevo que también de hecho es traer algo viejo también. is just going to, I believe, is going to take off in the life of the church. Y creo que esto va a despegar en la vida de la iglesia y el mundo. That's what I believe. Eso es algo de lo que creo. Yeah, drama's drama, problems are problems, Porque el drama sigue siendo drama y los problemas seguirán siendo but the problemas. mission's way bigger than the drama. Pero la misión es más grande que el drama. The mission is way bigger than the problems. La misión es más grande que los problemas. And God's got a plan and God's got a purpose and we've got to get in on it. Y Dios tiene un plan y un propósito y nosotros nos vamos a sumar a él. All right? So let me just give you maybe just another example. Because remember, if you take this now, it's like, okay, so let's call it friends, from enemies to friends. Y voy a darte otro ejemplo, porque si vemos este tema como quedamos que es I'm glad you enemigos asked me amigos. whether there was a title. This is good. This is Gracias por working, all right? preguntarme si había un título, me gustó. All right. Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. Luke chapter 10 is the account where an expert in religious law comes to Jesus and asks him, "Teacher, what should I do to inherit Y eternal life?" aquí tenemos el recuento de un experto en la religión que aborda a Jesús para preguntarle, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? So Jesus, replies, "What does the law say?" Y así que Jesús le dice, pues, ¿qué dice la ley? And the expert of the law tells him what the law says. Y el experto en la ley le contesta lo que dice la ley. And then Jesus gives the next response, which was right. Jesus told him, "Do this and you will live." Entonces Jesús le regresa después de esa respuesta, le dice, bien, pues haz eso y vivirás. So now what you've got here is you've got as it says here, this expert in the law is wanting to justify himself. Y lo que tienes en esta escena sucediendo es que el experto en la ley quiere justificarse a sí mismo. Right? And in justifying himself, it's almost like he's trying to work out, okay, so is my loving my trying to think of the best word here. Vamos a buscar la mejor palabra. Is this loving my neighbor thing? En cuanto a
hablar de amar a nuestro prójimo. Is he this expert in the law trying to say, okay, come on, can we just get a little bit of context to who my neighbor is? Entonces el experto en la ley lo que está tratando de hacer es definir quién es mi prójimo. I get a feeling that the expert in the law was trying to actually, well, can I actually diminish the circle that I would consider my neighbor? Y parece ser que el experto en la ley lo que está tratando de hacer es conseguir con Jesús el achicar el círculo de personas a las cuales considerar su prójimo. So instead of enlarging who he should include in his world, En vez de expandir el círculo de quienes incluye en su mundo, he's been probably living a life like the guy that was there in Matthew 9 that said, Jesus, why do your people eat with such scum? quizá esta persona tiene una actitud similar a los que cuestionaban a los amigos de Jesús y cuestionaban si eran pecadores. He'd probably quite successfully created the others. Quizá era muy exitoso en identificar a quién es el diferente, el otro, el ajeno. The out crowd and the in crowd. Los que no pertenecen y los que sí pertenecen. You see what I'm saying? ¿Ven lo que estoy diciendo? Now, then Jesus goes through and he just tells this parable. Entonces Jesús lo que hace es contar una historia, una parábola. And what he does is he picks for this expert in the law, right? His hated other person. Así que lo que Jesús hace es que escoge a la persona que más odiaba el experto en la ley para contar esta historia. Who did he despise? ¿A quién aborrecía? Well, the Jews despised the Samaritans. Pues los judíos no les caían bien los samaritanos. They hated them. Los odiaban. They distanced themselves from them. Se distanciaban de ellos intencionalmente. Yet Jesus takes the despised other, the hated other, Entonces Jesús toma a la figura del rechazado and makes him the hero in the parable, y lo convierte al héroe en la historia. which would have freaked this guy out. Que esto hubiera sacudido a esta persona. And so the emphasis that Jesus brought to it was, Así que el énfasis de lo que Jesús está diciendo who showed compassion? es quién mostró compasión. Who showed compassion? ¿Quién es el que mostró misericordia? I reckon that this group of people that Jesus is forming together Y yo creo que este grupo de personas a las que Jesús estaba edificando, I've come to reveal mercy, not sacrifice, as the essence of what it's all about. la esencia de este grupo es que vienen a mostrar misericordia y no sacrificio. That this group of people here, there would have had to have been a whole lot of compassion. Pero quizá con este grupo de personas no hubiera naturalmente habido mucha compasión For them to start to mold together to be this group that would ultimately reveal the goodness and the awesomeness of Jesus. pero era necesario para convertirse en este grupo de personas que iban al final del día revelar el amor de Jesús. So let me just quickly give a couple of points on compassion, then worship team will come up, we'll go from there, right? Así que déjame dar un par de puntos acerca de lo que es compasión y el equipo de alabanza después vendrá. So, okay, if we think of it like this, compassion, let's start with, first of all, there's empathy. Si piensas en compasión, en primer lugar viene la palabra empatía a la mente. Now, if you think of empathy like this, Y empatía es algo como esto. I see something going on in your life, Veo algo que está sucediendo en tu vida, pain, suffering, hurt, dolor, sufrimiento, misunderstanding, betrayal, all the list of things. traición, dolor, cualquier cosa. And empathy is when I make a decision to feel what you're feeling. Y la empatía es cuando tomo la decisión de sentir lo que tú sientes. I'm going to put myself in your shoes Me voy a poner en tus zapatos because I feel what you're feeling. porque siento lo que tú sientes. But empathy is not compassion. Pero la empatía no es compasión. Compassion is when we actually feel something for the other Y la compasión es cuando sentimos algo por el otro and we actually engage ourselves in a manner with the desire to alleviate what it is that we're feeling that you're feeling.
pero luego activamos nuestra vida para tratar de mejorar la condición de la persona que está en un mal lugar. So a compassionate response would be that to put yourself in their shoes, Así que la respuesta de compasión sería ponerte en sus zapatos, notice their pain, identificar el dolor, and then see if you can help address the challenges that they're facing. pero luego intentar ayudar la condición o el problema de tal persona. So when Jesus talks about, when we talk about mercy, it's compassion in action. Así que cuando Jesús habla de misericordia, está hablando de compasión en acción. So somehow this group of people Y este grupo de personas would have had to learn how to see each other differently to how they saw each other before Jesus called them together. Este grupo de personas tenía que aprender a verse diferente los unos a los otros, diferente a como se veían antes de que Jesús entrara a sus vidas y los llamara. And then maybe just for the sake of time, just this one thought. Y yo sé que vamos con el tiempo, pero aquí va un pensamiento. The challenge that this group of people that Jesus was pulling together, El desafío de este grupo de personas a las que Jesús estaba llamando it wasn't how they're going to treat each other, no necesariamente era cómo se van a tratar entre ellos, it was how they're going to see each other. era cómo se van a ver They entre saw each ellos, other as absolute equals verse como iguales, based on their need basado en la necesidad for Jesus to be their Savior. de necesitar a un Salvador que es Jesús. And then there's lots of other things I could say. Y hay muchas cosas más que podría decir. Amen? Amén. Okay, so hopefully you get the point, right? Espero el punto haya quedado claro. I believe this is going to be one of our big challenges. Yo creo que este va a ser uno de nuestros grandes desafíos. Come on, coming together. Unirnos en verdad, Differences, aún con nuestras diferencias, different opinions, diferentes opiniones, different views. diferentes perspectivas. We live in a world where there's so much difference, Vivimos en un mundo donde hay tantas so many diferencias, different views. diferentes posturas, And the church's challenge, pero el desafío de la iglesia, come on, can we be different to the secular world we live in? vamos, podemos ser diferentes al mundo Come on, simplemente. can the church, can we think of ourselves as we? ¿Acaso la iglesia podemos pensar de nosotros como nosotros? We've got something to model. Porque tenemos algo que modelar y reflejar. We've got something to be noticed. Tenemos algo por lo cual podemos ser conocidos. And then there's a world that needs what we've got. Y hay un mundo que necesita lo que tenemos. Last verse, Último verso. the end of Matthew chapter 9. Al final de Mateo capítulo 9, Back to Jesus and Matthew ahí una vez más volvemos a la escena con Jesús y and that Mateo group of people y el grupo de personas que lo that he seguían, was pulling together. que Jesús estaba llamando. That he was going to take enemies, make them friends, Él iba a tomar a enemigos y convertirlos en amigos and align them with his purpose. y alinearnos a sus propósitos. He says, hey, have you noticed that the harvest is white? Les dice a sus discípulos, la cosecha es mucha. Have you noticed it? ¿Se han dado cuenta acaso que la cosecha es mucha? Have you noticed how many people don't know Jesus? ¿Te has dado cuenta de cuánta gente no conoce a Jesús? Have you noticed it? ¿Te has dado cuenta? Have you noticed how many people you interact with that don't know Jesus? ¿Te has dado cuenta de la cantidad de gente con la que interactúas que no conoce a Jesús? Have you noticed how many people are hurting? ¿Te has dado cuenta de cuántos lo han Suffering. escuchado? ¿De cuántas personas In ahora pain. están en dolor, en That sufrimiento? need healing, Que necesitan un that need sanador, Jesus as their que Savior? necesitan a Jesús como su Have you Salvador. noticed? ¿Te has dado cuenta? And this is what he said. He said, pray. Y ahí Jesús les dice, oren, Pray to the Lord of the harvest oren al Señor de la cosecha that he would send laborers para que envíe obreros into the harvest field. a su cosecha. Now, one of the challenges in that, right? So, you guys in Buenos Aires, in Sao Paulo, in Montevideo, Hay un desafío y a todos los que están viendo desde Buenos Aires, San Pablo, Montevideo. I'm not sure Jesus was saying, come on, let's pray for someone to go. No creo que Jesús está diciendo oren para que alguien vaya He wasn't praying for someone else to take responsibility. o orar para que otro se haga responsable. He was putting a weight on these people. Lo que él estaba haciendo era depositando un peso sobre los hombros de este grupo. Isaiah chapter 6, verses 6 to 8. En Isaías 6, versículos 6 al 8, It talks about Isaiah. habla del profeta Isaías.
his revelation of he's a man with unclean lips. Y su revelación de que era un hombre de labios impuros, dice. The cherubim comes and touches his coals with a hot coal. Así que viene un ángel y toca su boca con un carbón encendido. A symbolization of that he encountered God. Una simbolización de él encontrándose con Dios. After his encounter with God, Y después de este encuentro con Dios, he hears from heaven, él escucha la voz del cielo. who am I going to send? ¿A quién he de enviar? Matthew and his friends Mateo y sus amigos hear from Jesus, pray to the Lord of the harvest, who am I going to send out into this? escuchan a Jesús decirle, oren al Dios de la cosecha para que envíe obreros. Who's going to take what I've been revealing you? Who's going to take it? ¿Quién va a tomar esto que yo he estado revelando y lo va a llevar? Isaiah's response, Y la respuesta de Isaías es, here I am, Lord, send me. aquí estoy Dios, envíame Here a I mí. am, Lord, send me. Aquí estoy Dios, envíame a That was mí. Isaiah's response to the challenge. Esa He fue la heard from respuesta. heaven, who will I send? Esa es la respuesta de Isaías, escucha el cielo, ¿a quién he de Here I am, enviar? Lord, send me. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. I believe that's what the disciples heard. Y yo creo que eso es lo que los discípulos vivieron. They would have been familiar with the teachings of Isaiah. Estaban más que familiarizados con las enseñanzas de Isaías. And Matthew would have been saying, oh my goodness, he said that to us. Y Mateo se está dando cuenta aquí, oh Dios mío, nos está diciendo eso a nosotros. He really is gathering us to be a fighting force. De verdad nos está llamando para hacer una asamblea. He really is calling us. De verdad nos está llamando a la He acción. really is calling us aside for a purpose. En verdad nos está apartando para su propósito. That the gates of hell won't prevail against. Para que ni las puertas del infierno nos puedan detener. So my question to you, Así que mi pregunta para ti hoy, come on. vamos. There's a whole world that we live in that doesn't know Jesus. Hay un mundo entero allá afuera que no conoce a Jesús. Can we say, ¿Acaso podemos decir nosotros, whether in Buenos Aires, whether in San Paulo, sea en Buenos Aires, en San Pablo, Montevideo, Montevideo here in Monterrey, y aquí en Monterrey, here we are, Lord. que podamos decir, aquí estoy Dios, Here we are, Lord, send me. aquí estoy Dios, envíame a mí, Send me. Can we say envíame a that? mí? Podemos decirlo, aquí estoy, Can we envíame a say mí. that? ¿Acaso lo podemos And when decir? we emerge out of this COVID season, Porque cuando salgamos de esta we're temporada a de church that's pandemia, willing and able and ready, que haya una iglesia lista y equipada, and we're in. que diga, estamos dentro, We're saying, come on, here I am, Lord, send me. que Come on, why puede don't you decir, aquí stand to your estoy Dios, feet? envíame a mí. Nos podemos poner sobre nuestros pies. And we're just going to sing this song, right? Vamos a cantar esta Or a canción, part of the song una parte de esta canción in full speed. a todo lo que da. All right, and I really want to put the challenge to you, right? Simplemente quiero dejar aquí el desafío. I believe this is a serious challenge of God. Yo creo que este es un desafío importante. Here I am, Lord, send me. Aquí estoy Dios, envíame a mí, Use me. úsame. I want us to pray. We just sing the chorus of this song. Then I want to pray, and I'm going to really believe the Holy Spirit's going to come. He's going to mark. Vamos a cantar esto y después vamos a orar y creo que el Espíritu Santo va a venir en Some of you, poder. He's going to show people that you know that don't know Jesus. Te va a You're going to empezar a have hablar. visions of Him in front of Te va your a empezar a face. mostrar You're gonna amigos, see their personas faces, que no names are gonna conocen a come to Jesús, que están en tu vida. Vas a poder ver sus rostros y los va a poner Él en tu corazón. So come on, let's sing this Así together. que vamos a cantar juntos. Con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Okay,
Okay, come on. Why don't you lift your hands towards heaven right now? Vamos, si estás cómodo, levanta tus manos al cielo. Come on, imagine yourself. Imagine yourself like Matthew standing there and hearing Jesus say that. Posiciónate en el lugar donde Mateo estaba escuchando a Jesús decir esto. Imagine Isaiah, who will I send? Donde Jesús les dice, o Isaías escuchó, ¿a quién he de enviar? What would you say? ¿Qué dirías tú? Father, I pray for every single person Padre, oro por cada persona hoy. that, Lord, we stand before you Aquí estamos delante de ti and, Lord, we say, here I am, y decimos, aquí estoy, send me. envíame a mí. Lord, I pray for every single person that said that, Oro por cada persona que hoy dijo esto, that you would que You tú would los grace them. envíes, que los llenes de gracia, you would empower them, que les llenes de capacidad y poder, you'd give them wisdom, dales sabiduría and above all else, y sobre todo, Lord, together que juntos we see ourselves nos podamos ver as we, como uno, como a group of people nosotros, that you're calling, como un grupo de personas a los que tú that you're estás llamando, forming. que tú estás formando, that you're assembling, que estás creando una asamblea, a group of people un grupo de personas who align themselves que se alinean with your purpose a tu propósito, to see humanity para ver a la humanidad entera come into relationship with you. conocerte a ti, Jesús. Amen. Amén. 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 Podemos darle gracias a Dios por la vida del pastor Gary. Envíanos a nosotros, Dios. Antes de desconectar y antes de irnos, aquí quiero orar por otro grupo de personas. Jamás tenemos una reunión donde no damos la oportunidad a personas a responder al amor de Dios, a aquellos que no lo conocen a Él, y de tomar una decisión personal, una decisión que produce transformación en nuestra vida. Lo que amo de lo que Gary compartió, ese pasaje en Mateo donde había personas de distintos trasfondos bajo el mismo techo, todas imperfectas, distintas experiencias, pero en Cristo las distintas personas encontraron lo mismo: amor, aceptación y perdón. Hay gente que está conectada, hay personas en este auditorio, todos tenemos un distinto trasfondo, todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, pero todos podemos encontrar lo mismo en Cristo Jesús: su misericordia y su gracia, que borra nuestro pasado y nos entrega un nuevo comienzo. El perdón de nuestros pecados, que nos libera para que podamos caminar conforme al plan y al propósito que Él tiene para nosotros. Hoy necesito que sepas, mi amigo, que Dios te ama, que para tu vida Dios tiene un plan increíble, y no importa tu trasfondo, no importa de dónde vienes, no importa tu condición actual, lo que importa es el clamor de tu corazón a un Dios que te ama y que te acepta tal como eres. Y cuando le clamamos a Él y le decimos que sí a Él, Él entra a nuestra vida, Él nos perdona, Él nos transforma de enemigos a amigos, Él nos da el título de hijos de Dios. Y hoy quiero orar por cada individuo, conectados o presentes, que necesitan decirle que sí a Jesús y comenzar una relación con Él, porque Él quiere una relación con nosotros. Él nos quiere llamar sus amigos. Él no es un Dios de religión, es un Dios de relación. Por eso te ama. Con ojos cerrados en el auditorio, personas conectadas, enfocadas, ahí en línea. Si este es tu momento para conectar con Dios y para recibir su perdón, recibir la salvación eterna que Él nos ofrece a través de esta decisión, ahí en línea puedes poner tu mano sobre tu corazón. Acá en el auditorio, si me dices: Chris, incluíme en esta oración, simplemente para que yo vea por quién estoy orando, puedo pedirte que levantes tu mano rápidamente, decirle que sí a Jesús, decirle que sí a una relación con Él. Hay personas respondiendo con sus manos en alto: gloria a Dios
por cada uno de ustedes y tengo fe que en línea hay personas con sus manos en el corazón, en distintas casas alrededor de nuestro continente. Qué buena decisión, qué buena decisión. Pueden bajar sus manos aquí, mirar hacia el frente. Todos juntos, quiero que oremos estas palabras con aquellos que levantaron su mano, apoyándolos en esta decisión, porque como ya escuchamos el día de hoy, esto se trata de nosotros. Somos familia, somos una comunidad, somos personas diferentes conectadas al mismo Dios. Así que vamos a apoyar a aquellos que levantaron su mano diciendo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con un fuerte aplauso. También en los chats, con los emojis de aplausos, podemos felicitar a estas personas. Gloria a Dios. Qué bueno. No importa dónde estés, si respondiste, levantaste tu mano, la pusiste sobre tu corazón, queremos conectar con vos, queremos conectar contigo. Acá en el auditorio puedes conectar con nuestro equipo en el lobby. Vas a ver unos códigos QR en unos pósters que podés usar para conectar con nosotros en línea. Estás viendo el mismo código QR, la misma información en tu pantalla en este momento. En esta casa creemos que juntos somos mejores, por eso queremos conectar para hablar con ustedes de algunas cosas disponibles que tenemos como iglesia para ayudarte a avanzar en la fe. Gloria a Dios. En todas partes, en los chats acá, una vez más, le podemos dar gracias al pastor Gary Clark por ese viaje bíblico que nos comunicó, ese viaje prácticamente del Nuevo Testamento entero. Y recuerden que estamos llamados y estamos siendo moldeados con un propósito y una misión. Y en esta casa siempre te vamos a impulsar, a inspirar y a desafiar, a ser la clase de cristiano que constantemente dice: Señor, en mis imperfecciones, con mis debilidades, con nuestros distintos trasfondos, ¿sabes qué? Por tu gracia y por tu misericordia, heme aquí, envíame a mí, porque hay una diferencia para marcar. Amén. Gracias por estar conectados el día de hoy. Nos vemos en línea.